Buenas tardes a todas y todos los y las participantes de esta mesa especial, un panel dedicado a discutir el importante y siempre urgente, quizás hoy más que nunca, tema de economía, particularmente en una época tan extraordinaria como es la de la pandemia que estamos transitando como planeta y como país también. El día de hoy, en el quinto congreso de la Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, CIPRI, les damos la más cordial de la bienvenida. En primer lugar, a nuestros ponentes de lujo esta tarde de hoy y desde luego a todas y todas ustedes por acompañarnos en este espacio. La tarde de hoy estaremos discutiendo este tema con Pablo Lucio Paredes, doctor en Economía aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, profesor en la Universidad Católica del Ecuador, la ESPOL, entre otras, ex asambleísta constituyente, empresario, autor de libros y programas de televisión y además ex secretario de Planificación del Ecuador. También nos acompaña María Caridad Araujo. Ella es la jefa de la División de Género y Diversidad del BID, donde dirige esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de calidad, las oportunidades económicas y fortalecer la voz y la representación de las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+. Como economista principal de la División de Salud y Protección Social del BID, trabajó en problemas de desarrollo infantil y de combate a la pobreza. Fue docente en la Universidad de Georgetown y trabajó en el Banco Mundial. Tiene un doctorado en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales de la Universidad de California, Berkeley. Finalmente, tenemos el gusto también de compartir este espacio con Augusto de la Torre. Él es director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad de las Américas, profesor adjunto de la Universidad Columbia, ex economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Antes de asumir su cargo como economista en jefe de la región, Augusto de la Torre se desempeñó como asesor senior en temas financieros para América Latina y el Caribe. Desde su incorporación al banco en octubre de 1997, ha sido responsable por un número importante de publicaciones sobre un amplio abanico de temas macroeconómicos y de desarrollo financiero. Previamente, fue presidente del Banco Central del Ecuador y se desempeñó como economista del Fondo Monetario Internacional. Bienvenidos a nuestros panelistas y me gustaría, si con la venia de ustedes, comenzar en el mismo orden en el que hemos hecho las presentaciones y darle la palabra inicialmente al doctor Pablo Lucio Paredes. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta conversación. También les agradezco por haberme puesto primero, no tanto porque tengo que retirarme a las 4:20, por lo cual ya me disculpo de una vez, pero les había avisado desde el inicio, hace algún tiempo, pero sobre todo porque la gente se va a ir integrando poco a poco y las charlas más interesantes, evidentemente, no va a ser la mía, sino la de María Caridad y de Augusto. Yo quisiera organizar un poquito mi conversación alrededor de lo que yo creo que es fundamental, mirando las cosas en perspectiva, a nivel familiar, a nivel empresarial o a nivel de los países, y aquí estamos hablando obviamente de países, que es preguntarnos cómo hemos hecho las cosas en el pasado, cómo las estamos haciendo hoy, y el hoy obviamente tiene que ver con la pandemia, y cómo vemos las cosas hacia adelante, es decir, el pasado, el presente y el futuro. Pero siempre teniendo en cuenta algo que para mí al menos es fundamental, es que las cosas que pensamos, analizamos y planteamos siempre deben tener detrás el condumio de la productividad. Pero cuando yo al menos hablo de productividad, pienso en tres tipos de productividad: la económica, la social y la institucional. Es decir, cómo utilizamos los diversos recursos públicos y privados, incluyendo el tiempo y otras cosas, para usar esos recursos de la mejor manera para crear un mejor entorno económico, social e institucional. Ese para mí es un tema que siempre hay que tenerlo presente. Entonces miremos un poquito cómo hemos llegado donde estamos, qué ha pasado, qué hay en el Ecuador del pasado hasta hoy.
Y yo quisiera resaltar 3 o 4 cosas. La primera es que obviamente hemos tenido en general un crecimiento económico bien pobre. El promedio es del orden del 3,5%. Y con 3,5%, obviamente no se puede resolver los problemas de ingreso de pobreza, ni los problemas de empleo, ni los problemas fundamentales de inequidad o desigualdad en las sociedades. Ahí tenemos un enorme desafío. Y en gran parte esto se debe, obviamente en el poco tiempo que tenemos, pero esto se debe en gran parte a la incertidumbre legal que hemos planteado generalmente en el país y a la incertidumbre macroeconómica, es decir, la continua inestabilidad macroeconómica que incluso estando dolarizados, y la dolarización debería ayudarnos a ser un poco más disciplinados, pues incluso en dolarización hemos tenido la capacidad de ser indisciplinados en la macroeconomía. Una segunda cosa que vale la pena pensar luego de haber planteado estos temas que son más bien negativos, que también hay cosas positivas en el Ecuador que tenemos que resaltar. Primero, una cierta capacidad de resolver las situaciones colectivas con bajo nivel de violencia, ¿no? Si comparamos con la mayor parte de países del continente, con baja violencia, ¿no? Y por eso probablemente los acontecimientos de octubre reciente, bueno, de hace un año, pues son acontecimientos que nos han impactado y que nos deben preocupar porque puede ser que vayamos perdiendo esa capacidad de resolver las cosas con baja violencia. Una segunda cosa importante, me parece, en el Ecuador es que tenemos una población bastante repartida en el territorio nacional. Quito y Guayaquil, que son las 2 ciudades más grandes, representan un 17-18% de la población cada una, es decir, juntas el 35%, quiere decir que un 60 y pico por ciento está fuera de las 2 grandes ciudades. Esa falta de concentración en las grandes ciudades me parece a mí un tema que siempre hay que tener presente en la reflexión económica y social en el Ecuador. Y una tercera cosa es que hemos tenido la capacidad de ir creando actividades en las cuales hemos sido buenos en relación a relativos estándares internacionales. Es el caso del banano, el caso del café, el caso ahora del camarón, de las flores, etcétera, ¿no? El Ecuador ha hecho bien las cosas, pero siempre hay que tener presente que son actividades que a grosso modo generan $1,000 mensuales por trabajador de valor agregado. $1,000 por trabajador. Es decir, que quedan alrededor de $1,000 por trabajador para repartir entre este trabajador, entre el capital y entre el gobierno. Ese es un gran problema que tenemos. Creamos sectores, somos dinámicos, somos innovadores, trabajamos bien, pero son actividades de muy bajo valor. Y luego una tercera cosa, digamos, mirándonos a nosotros mismos, que me parece importante resaltar, incluso más que las 2 anteriores, es qué es lo que tenemos en la mente individual y en la mente colectiva los ecuatorianos. Y ahí me parece que hay una serie de cosas, así como he señalado algunas positivas, una serie de cosas negativas en cómo ha ido evolucionando nuestra mentalidad individual y colectiva. Un tema que a mí me parece muy peligroso y está en la Constitución. Convertimos la Constitución del Estado de Derecho en una Constitución de derechos, y eso a mí personalmente me parece muy peligroso. No porque yo no crea que hay que respetar derechos de la gente, por supuesto, pero cuando tú haces un listado, ¿no?, de 40, 50 artículos de derechos, primero que es difícil que lo cumplas, segundo que generas una esperanza que acaba siendo frustrada, pero sobre todo el concepto de derechos lo que te dice es: hay muchas cosas que tú puedes exigir a la sociedad. Exige esto, 40 artículos de cosas que puedes exigir a la colectividad, y eso me parece que es una mentalidad tremendamente peligrosa, porque conviertes a la gente en gente que simplemente pide y espera que le den. Sí, y no se hace la pregunta: ¿y qué es lo que yo voy a aportar a esa colectividad? Entonces, el tema de los derechos exagerados me parece que es un gran peligro en nuestras sociedades en general. Una segunda cosa que la gente creo que siente, y probablemente fue de los pocos temas valiosos en el correísmo, a pesar de que se convirtió en un tema político y de mercadeo, es el hecho de que la gente no se siente integrada en la sociedad. La gente siente que hace parte de un grupo que se llama Ecuador, pero que no se siente integrada a la sociedad. Y eso me parece un tema que es muy importante tener presente. Luego, una tercera cosa es la continua desconfianza en la sociedad. Muchos estudios lo muestran, ¿no es cierto? La falta de redes de confianza en la sociedad.
Luego, un cuarto aspecto que evidentemente lo es, yo mismo fui asambleísta en Montecristi y obviamente en otros países uno podría decir, caramba, qué mérito haber ido a hacer una constitución, pero cuando uno hace la constitución número 21 o número 22, ya no es pues así tan, ya no es tan meritorio porque ha habido una cantidad de constituyentes, digamos, en el país, pero lo hemos hecho cada 10 años. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de encontrar mecanismos para ponernos de acuerdo. Y ese es un tema que sigue siendo un tema tremendamente complicado en el Ecuador. ¿Cómo hacemos para llegar a acuerdos? No acuerdos perfectos, acuerdos razonables, ¿no? Y en eso creo que las élites tienen un rol muy importante y en eso las élites no hemos, considerémonos parte de las élites, no hemos cumplido nuestro rol. Muchas veces creemos que las élites son los políticos que han sido elegidos y ese es probablemente uno de los grandes problemas, porque decimos, para eso les elegimos ellos que actúen como líderes. No, no, no. Las élites son los líderes en cada una de sus actividades grandes o pequeñas, laborales, empresariales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las élites han fallado al Ecuador en su rol. Entonces, hablando del pasado, quería señalar esa serie de cosas que me parece que siguen siendo muchos de los desafíos del Ecuador y en muchos aspectos son desafíos que ya debíamos haber superado y que no hemos superado. Seguimos hablando de cosas del pasado sin poder mirar al futuro. Y justamente planteándonos el tema del futuro, pues me preocupa mucho que en el Ecuador estamos anclados en temas del pasado y eso no nos permite mirar hacia adelante. No nos permite mirar hacia adelante para reflexionar a fondo sobre cómo va a ser el sistema educativo en el futuro en el mundo con las tecnologías. La gente habla de grandes revoluciones. A mí la palabra de las grandes revoluciones siempre no me gusta mucho porque me parece que se exagera y hay muchas cosas que siguen siendo igual que en el pasado y seguirán siendo porque es parte de la evolución normal de las sociedades. Pero digamos, hay una revolución educativa en marcha. Hay un cambio radical en el mercado del trabajo. Estamos reflexionando, estamos enfrentando, estamos mirando en el Ecuador este tipo de cosas hacia adelante. Yo creo que no, en general. Estamos mirando cómo vamos a enfrentar el cambio climático, cómo vamos a enfrentar los cambios geopolíticos que se están dando y van a seguirse dando en el mundo. Es obvio que el eje del mundo se está moviendo, digamos así, de occidente a oriente. Yo creo que es un tema extremadamente importante, pero obviamente el tema de cómo hacer política frente a los cambios y a las tecnologías. Entonces yo creo que el Ecuador desgraciadamente todavía está anclado en muchas cosas al pasado sin la capacidad de mirar hacia adelante. Y entonces entre ese presente y ese futuro, que al final son los que marcan el camino, estamos hoy en el presente metidos en el tema de la pandemia, con todo lo que nos viene de atrás, ¿no es cierto? Y bueno, la pandemia sabemos que la gran dificultad que tiene es que es un shock a la vez de oferta y de demanda y que no es fácil encontrar los mecanismos más adecuados para enfrentar a la vez los problemas de oferta y de demanda. ¿No? Creo que las políticas económicas en muchas partes del mundo en los últimos 50, 70 años han sido políticas para mover la demanda y mover la demanda cuando estamos encerrados en la casa evidentemente no es suficiente. ¿Sí? A mí me pueden decir que salga a comer afuera, pero si no puedo salir porque tengo temor a la pandemia, entonces la política de demanda no sirvió para nada. Entonces hay que encontrar mecanismos para estimular la oferta y la demanda que no son fáciles de encontrar. Y obviamente todos sabemos que el Ecuador tiene limitaciones frente a otros países. Tiene la limitación de no poder imprimir dinero, lo cual es una muy buena cosa para el Ecuador, estar dolarizado, pero eso no le quita que es un limitante, ¿no? El no haber acumulado ahorros en el pasado, el no tener acceso al mercado internacional de deuda como sí lo tienen otros países, ha sido un limitante muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho y qué debemos hacer en este entorno de la pandemia? Pues yo creo que hay 3, 4, 5 cosas que son fundamentales. La primera, para mí, la más importante, es que debíamos haber, y no lo hemos hecho, debíamos haberlo hecho, y no sé si todavía es tiempo o no es tiempo, pero digamos, debíamos o debemos hacer, es haber separado conceptualmente el presupuesto del sector público, no digo del gobierno, digo el sector público en general, en dos. El presupuesto ya aprobado inicios de año antes de la pandemia y el presupuesto para atender la crisis. Y debíamos darle un gran privilegio a ese presupuesto para atender la crisis, es decir, cómo ayudar en oferta y demanda a las familias y a las empresas más vulnerables, ¿no?
Entonces debíamos haber hecho eso, haber establecido ese presupuesto. Necesitamos tanto, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero para estimular la oferta y la demanda? ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Y ustedes me dirán, pero bueno, pero mientras tanto había que atender el presupuesto normal del Estado. Sí, por supuesto. Por supuesto que hay que atenderlo, pero justamente había que hacer un gran esfuerzo para reducir ese presupuesto normal y liberar recursos para la crisis. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que todo está mezclado en una sola bolsa, entonces no sabemos el dinero que llega, el dinero que hay, si es que va realmente a atender la pandemia o si simplemente para financiar el Estado que tenemos. Me parece ahí que había algo fundamental que hacer. Y hablando del Estado, creo que uno de los grandes desafíos del Ecuador hacia adelante es una gran reforma del Estado, que implica una reflexión colectiva de qué tipo de Estado queremos, para qué lo queremos y cómo queremos financiarlo, ¿no? Eso me parece una reflexión fundamental y no es fácil porque no hay ninguna duda que en el Ecuador hay al menos dos visiones contrapuestas. La una de que el Estado tiene que ser grande, incluso tiene que crecer más y hay que cobrar impuestos por todos lados para financiarlo. Y la otra que dice, no, tenemos que achicar el Estado. Entre esas dos visiones, yo defiendo la segunda, pero como digo, aquí no es el tema de lo que yo pienso, sino que me parece que el problema es cómo llegar a acuerdos en un tema que es bien complejo y ojalá podamos llegarlo. Un segundo tema, evidentemente, que ha sido fundamental en la pandemia y lo va a ser después, mirando hacia adelante, es el tema del mercado laboral. Creo que cualquier persona que está en el mercado laboral, y todos estamos de un lado o del otro, estamos en el mercado laboral en Ecuador no funciona correctamente. Es un mercado costoso, es un mercado inflexible, es un mercado que genera una brecha enorme entre la formalidad y la informalidad. Entonces ese mercado tiene que ser reformado por sentido común. Pero el sentido común es importante porque también en el Ecuador hay dos visiones bien marcadas de los que dicen, pongámosle esa palabra, flexibilizar el mercado, y los que dicen, no, más bien en el mercado hay que profundizar los derechos adquiridos por los trabajadores. Entonces, nuevamente, es un tema donde deberíamos poder encontrarlos los ecuatorianos, pero no es un tema fácil de lograr. Un tercer aspecto que sabemos que tiene que haber una reforma de fondo en el Ecuador es el de la seguridad social y dentro de la seguridad social, sobre todo, del sistema de jubilación. Y nuevamente, hay visiones diferentes, estando todos de acuerdo que hay algo que hacer. Unos dicen hay que mantener el mismo sistema haciéndole algunos cambios, otros dicen hay que cambiar radicalmente el sistema. Y hay que encontrar, pero ojo, uno dice, bueno, entonces es cuestión de encontrar un término medio. No es cuestión de encontrar un término medio. Término medio puede ser muy peligroso. Lo que hay que encontrar es un sistema adaptado a las circunstancias del Ecuador, a la edad de la gente, al déficit muy grande que tiene el sistema, etcétera. Pero eso no quiere decir que es el medio, quiere decir que es un sistema adaptado a las circunstancias del Ecuador, lo cual no es lo mismo. Entonces ahí creo que tenemos también una discusión de tratar de llegar a acuerdos razonables, porque si no llegamos a acuerdos, entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? ¿Qué es la historia del Ecuador? El gobierno de turno dice, mire, para eso me eligieron a mí, para que tome decisiones, así que yo decido que el sistema de ahora en adelante es este, ¿no? Y obviamente el problema de eso es que 10 años después llega otra tendencia económica, política, social, y dice, bueno, ahora vamos a revertir lo que se hizo antes porque obviamente no estamos de acuerdo con esto. Esa incapacidad de acuerdos en el tema de la jubilación es un tema difícil, pero ojalá encontremos espacios en el Ecuador. Y por último, hay muchos otros temas, pero señalo un cuarto tema, que es el tema de la competencia y la apertura externa y la competencia y la apertura interna. Hay demasiados sectores protegidos en el Ecuador y los sectores protegidos lo único que generan es más baja productividad, pero no solo más baja productividad económica, sino también más baja productividad social. Entonces, esas protecciones son muy complicadas de manejar, pero tienen de alguna manera que manejarse. Y ni se diga, obviamente, la apertura al mundo, ¿no? Para un país pequeño como el Ecuador, las oportunidades están en el mundo. Y yo creo que ahí hay dos visiones. Hay los que piensan que en el mundo hay más oportunidades que riesgos, y los que piensan que en el mundo hay más riesgos que oportunidades. No. Y nuevamente, aunque parezca fácil, no es fácil encontrarle a los dos en un camino razonable, digo nuevamente, no intermedio, sino razonable y adaptado a lo que necesita al Ecuador, ¿no?
Entonces yo creo que esa es una gran obligación que tenemos todos los que de alguna manera, querramos o no querramos ponernos esa etiqueta, somos parte de las élites en el Ecuador. Y si yo miro simplemente el grupo de los economistas, ¿no? Que es un grupo particular, digamos así, pues yo siempre me hago la pregunta, ¿y qué esfuerzo hemos hecho entre economistas de pensamiento diferente para llegar a acuerdos razonables? Capaz que el hecho que los economistas no lleguen a acuerdos es una buena cosa para la sociedad, no sé. Tal vez hay que darle menos importancia a los economistas de lo que a veces creemos. Pero no importa, lo que yo me estoy preguntando es que ¿por qué decimos que los políticos no llegan a acuerdos si un grupo como los economistas tampoco hemos llegado, ni siquiera hemos llegado, ojo, a tener los mecanismos para caminar en esa dirección? Así que me parece que es lo que quería mencionar en estos alrededor de 20 minutos, un poquito menos. Quería mencionar estos temas del pasado, de hoy y del futuro en el Ecuador, y este tema que me parece tan importante, que es cómo podemos crear mecanismos para llegar a acuerdos razonables en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pablo Lucio Paredes por esta interesantísima intervención en la que nos ha llevado en un camino, ¿no? En distintos momentos, un poco hablándonos de la herencia del Ecuador, que aparentemente, a decir de Pablo, no la podemos superar, y que nos enfrenta a mirarnos al espejo ante los desafíos que tenemos de cara al presente y de cara al futuro. Y en esta discusión, Pablo ha rescatado quizás estos contrastes entre distintas visiones para resolver quizás problemas en los que coincidimos que merecen atención. Apelando en toda su contribución, Pablo, a la necesidad de hacer un acuerdo entre las distintas partes, entre todos los participantes, todos los interesados y quienes tienen algo que ver en este tema, la sociedad, con particular atención hacia el rol y el papel que tienen y han tenido las élites en este ejercicio, que más bien es un llamado, diríamos, a la democracia. Um, Muchísimas gracias nuevamente a Pablo Lucio Paredes. A continuación, le queremos ceder la palabra a María Caridad Araujo. Les recuerdo a los participantes, por favor, particularmente a quienes nos acompañan desde la plataforma Webex, de realizar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que tienen a su disposición. Y les recordamos a los participantes, en este caso a María Caridad, que las presentaciones les rogamos las mantengan dentro de 20 minutos. En caso de que llegáramos a los 20 minutos, yo simplemente haré sonar una campana para no interrumpir la discusión, pero de esta manera les alertaré de que estamos en el tiempo. El tema de la pandemia en el mundo ha sido muy estudiado en los últimos meses, particularmente y de manera muy reciente. El FMI la semana anterior nos decía que, según nuevos cálculos, el mundo en su totalidad tendrá una recesión de aproximadamente el 4.4%. Es decir, el mundo dejará de crecer o decrecerá en un 4.4% y esto afectará a los países en desarrollo en un 3.3%. Yendo quizás al aspecto más humano de esta pandemia, estimaciones del Banco Mundial en este caso nos dicen que entre 88 y 115 millones de personas caerán en pobreza extrema, quizás un estimado de hasta 150 millones para finales del 2021. Estas son reflexiones que nos ponen un poco en contexto cuál es la magnitud y la dimensión del desafío el que se enfrenta no solo el mundo, sino también el Ecuador. Con este breve antecedente, le cedemos la palabra a María Caridad. Por favor, el piso es tuyo. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación a presentar en este panel. Y también gracias a Augusto y a Pablo Lucio por esa excelente compañía. Estoy tratando de subir una presentación. ¿Me podrían confirmar cuando ya se vea en pantalla? ¿Se puede ver? No, aún no se ve. Ok. Un segundito. Sí. Pero ya estás con todos los privilegios para presentar. Sí, ya puedo ver que... Solamente confírmame. Bueno, mientras se va subiendo y me confirman, creo que ya se subió, ¿verdad? Sí, en este momento, sí, ya se cargó. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, yo quería
conversar con ustedes un poquito, abordar este tema de la charla desde una perspectiva o con una mirada más micro. Es decir, hablemos de la economía en épocas de pandemia desde la perspectiva de los trabajadores, las familias, las economías de los hogares y también desde la perspectiva de la salud y de la educación. Quería también, en ese sentido, creo que puede complementar tal vez la perspectiva de Augusto y de Pablo Lucio, y también comentarles que este trabajo se nutre de varios... Ay, espérate que no está pasando. No pasa la siguiente diapo, pero no sé por qué. Sí, tendría que usar los botones. Ahí está. Se nutre de varios trabajos que viene elaborando el BID alrededor del tema de la pandemia, tanto tratando de entender los efectos del confinamiento, pero también pensando en las etapas de reapertura y de recuperación económica. Entonces, quería reconocer que estas reflexiones son producto de una conversación permanente y un trabajo de equipo con mis colegas en el BID. Voy a empezar con el tema sanitario. ¿Qué vemos desde el punto de vista sanitario? Un panorama desalentador. En esta gráfica estamos ilustrando los casos acumulados de muertes por COVID en este año a octubre 20, es decir, a principios de esta semana. El panorama en América Latina es tristísimo. Estamos sobre representados en la lista de países que tienen más muertos por millón de habitantes. Eso aún y cuando sabemos que este es un subreporte de las muertes, porque lamentablemente hay muertes que no tuvieron el diagnóstico formal y que por lo tanto no se contaron como muertes por COVID, o no se atribuyeron correctamente a esta causa. Es decir, encabezamos las estadísticas de muertes y aún así subrepresentando la magnitud humana de pérdida de vidas humanas de esta crisis. A la fecha, en América Latina y el Caribe hemos perdido 1.2 millones de vidas, casi 1.2 millones de vidas. Esto es 10 veces más de lo que habíamos perdido en julio. Es decir, esto está creciendo a una velocidad muy rápida. Y ojo que esta cifra no incluye otras muertes indirectas que están relacionadas con la pandemia, por ejemplo, otros enfermos crónicos que no reciben atención por la saturación del sistema de salud, u otros casos de enfermedades catastróficas prevenibles que se desaniman a ir al sistema hospitalario por temor al contagio. Tampoco estamos tomando en cuenta los problemas de inseguridad alimentaria y los efectos de esto sobre la nutrición, el bienestar y la supervivencia de las personas. Y a este panorama de salud se suman las cifras de exceso de mortalidad, que también a nivel de la región han sido muy explícitas para poner una magnitud de vida humana a las pérdidas enormes de esta crisis. Pero también tenemos unas pérdidas económicas muy grandes y se ha hablado mucho del descenso del empleo a raíz de la crisis. Aquí tenemos la pérdida en empleo en 4 países de la región, dividida entre la pérdida de empleo entre los hombres y las mujeres. La línea roja representa hombres. En ambos casos vemos un descenso importante. No obstante, yo quiero destacar algo que conocemos menos, que es que en aquellos países donde empezamos a ver una recuperación, fíjense, por ejemplo, en México y en Colombia, esos países donde se está recuperando el empleo, principalmente se está recuperando el empleo de los hombres y no el de las mujeres. Y el tamaño de la pérdida es enorme. En Colombia, por ejemplo, 1 de cada 4 mujeres empleadas ha perdido su trabajo, comparado con 14% de los hombres. Esto en parte se relaciona con la suspensión de los servicios educativos y de cuidado, que representó una carga. La crisis económica afecta de manera desproporcionada a sectores que emplean tradicionalmente a mujeres, el sector turístico, es decir, sabemos que existen brechas digitales de género en la región y esas brechas digitales de género constituyen brechas de acceso al teletrabajo también para las mujeres.
Volvamos al tema de la doble carga de trabajo, hombres y mujeres en la región. Aquí tenemos resultados de una encuesta que hizo el BID este año a nivel regional a un número de personas de enorme a lo largo de la región, y estamos preguntando qué porcentaje de ellos son los responsables exclusivos de las tareas domésticas no remuneradas durante el confinamiento en su hogar. En azul los hombres y en verde las mujeres. Estamos viendo desde tareas como cocinar, limpiar, hacer las compras, cuidar de niños, de ancianos, prepararles la comida, alimentarles, supervisar la actividad escolar, etcétera. Con la excepción de hacer las compras de comestibles, la carga doméstica desproporcionadamente ha recaído sobre los hombros de las mujeres, y esto está teniendo efectos claros sobre su participación laboral, tanto en el margen intensivo, es decir, en el número de horas trabajadas, pero como en el margen extensivo, es decir, en la decisión de si participar o no en el mercado. También empieza a traducirse en efectos sobre la salud mental y la salud física de las familias en América Latina. Y aquí esto me lleva a conversar, a mencionar el tema de la violencia. La violencia dentro de los hogares regularmente es alarmante en nuestra región y en nuestro país. No obstante, sabemos y reconocemos que con las circunstancias del confinamiento, el hacinamiento, la incertidumbre económica y sanitaria, eso aumenta el estrés, y de la mano viene un aumento en la frecuencia de los casos de violencia dentro de los hogares, violencia contra mujeres, contra niños y contra niñas. Muy pocos casos de esto se denuncian, se estima que apenas 1 de cada 5 casos se llega a denunciar, y sabemos que la violencia deja heridas que muchas veces son irreversibles de sanar incluso en el largo plazo, en la salud física, la autoestima y el bienestar emocional de las personas víctimas. Estos son los resultados de un paper que está por publicarse en el Journal que son muy reveladores, porque hay una estimación aquí de cómo han aumentado las denuncias por violencia doméstica en 14 ciudades de los Estados Unidos. La línea punteada se refiere al año pasado, la línea negra entera, es decir, no todos los meses de esta variable se comporta de manera similar. No obstante, a raíz del confinamiento, que está marcado por la línea roja y donde podemos ver en la línea verde que se reflejó en un decrecimiento del porcentaje de personas que salen. Estas son las reservas a restaurantes que caen desproporcionadamente como una proxy de el quedarse en casa. Vemos que hay un incremento importante en las llamadas por denuncias de violencia. Esto es alrededor de un 8% de incremento en términos cuantitativos. Lo que es interesante es que si no se hubiese corregido el cambio estacional, se hubiese estado sobreestimando casi en el doble este impacto. Entonces, muy importante, en todos los países de la región donde tenemos datos, vemos una tendencia similar. La pandemia ha traído enormes costos en lo que es la formación de capital humano. Imagínense, hay más de 160 millones de niños que están fuera del colegio. Reconocemos que existe una enorme brecha digital, también socioeconómica. Menos del 30% de los hogares pobres tienen un computador en casa. En esta gráfica están, para los países que tienen PISA, el porcentaje de datos de hogares con acceso a un computador para, digamos, hogares ricos y hogares pobres. En azul, aquellos más prósperos, en rojo, aquellos menos. Vemos que la brecha es enorme, y no solo que es muy grande, pero que se agranda, digamos, con respecto, digamos, a los países como Chile o los países de la OECD. Entonces, es un tema muy, muy importante y urgente que se traduce en aún más desigualdad educativa. Se estima que la deserción escolar, es decir, el abandono, en América Latina va a aumentar en alrededor de 17%, es decir, que habrá más de 1 millón de estudiantes que abandonarán permanentemente y no regresarán al sistema educativo. Estos son retrocesos enormes en los que han sido los principales logros sociales de nuestra región. También sabemos que aumentará la pobreza, porque la intensidad de este impacto económico de la crisis no es el mismo para todos. Tanto en lo económico como en la salud, los sectores más desfavorecidos han sido aquellos más
hacia los pobres extremos han sido insuficientes para atender a aquella población vulnerable que ha caído en la pobreza a razón de esta crisis. Se estima que habrá varios millones de nuevos pobres en la región. Esta gráfica que les muestro aquí es de un estudio que hicimos en mi grupo en el BID, analizando las tendencias en algunas ciudades grandes de América Latina por barrio o por, digamos, parroquia urbana y relacionando el nivel educativo en esas parroquias con el cambio en la movilidad como un proxy del cumplimiento con el confinamiento. Lo que vemos es que en aquellos lugares donde hay menos educación secundaria hay también menos posibilidad de adherirse a las restricciones de quedarse en casa y la gente tiene que seguir saliendo. Pero además de todos estos problemas, somos víctimas de lo que los expertos llaman una infodemia, es decir, una avalancha de información falsa sobre la pandemia y sobre las soluciones a esta, sobre los efectos, sobre qué hacer y no hacer, las respuestas públicas, etc. Y eso no es un problema menor. Vemos que los países de América Latina no solo han sido en esta gráfica de los más fuertemente golpeados por el COVID, pero también aquellos que han sido golpeados por la prevalencia o el porcentaje de la información que circula en las redes y es falsa, esta información específicamente sobre COVID. Entonces eso hace la labor de quienes están a la cabeza de la política pública aún más dantesca ante esta crisis. También sabemos de un estudio regional publicado este fin de semana que en aquellos países cuya población tiene mejores habilidades numéricas, la población ha demostrado mayor confianza en la ciencia y en el consejo de los científicos ante la crisis. Eso no es lo que estamos viendo en América Latina. Podemos anticipar que los costos educativos de esta pandemia nos van a golpear incluso para confiar en las soluciones de la ciencia a futuro. Entonces, estas consecuencias son nefastas y la prevalencia de la información falsa afecta no solamente, digamos, el manejo de la crisis, pero también exacerba la polarización y los extremismos y hace más difícil la construcción de consensos en línea con lo que mencionaba Pablo Lucio. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo atravesamos el túnel de la pandemia si sabemos que al salir vamos a encontrarnos aún con más problemas? Una manera de empezar a pensar en esto es reconocer que frente a nosotros tenemos certezas e incertidumbres. ¿Cuáles son las principales incertidumbres? No sabemos cuánto dura este túnel. Y tampoco estamos totalmente seguros de cómo va a ser la salida. Pero ¿qué sabemos con certeza? Que habrá más pobres, que habrá más desigualdad, saldremos de aquí más desiguales y además más endeudados. A ver, otra vez se me quedó la flechita. Ahí. La vacuna. Se habla mucho de la vacuna como lo que nos va a ayudar a resolver este problema. ¿Qué podemos esperar? Esta es la historia de la vacuna para el sarampión, que salió en el año 63. Esta gráfica ilustra las muertes por sarampión desde 1990 hasta el 2017. Y pueden ver cómo estas fueron decreciendo gradualmente, en particular entre los 90 y el año 2010, después del cual el decrecimiento fue, pues se había llegado a menos pronunciada. Antes de la vacuna había alrededor de 2.6 millones de muertes por sarampión cada 2 o 3 años. Es decir, en olas epidémicas como lo que hoy hemos aprendido, digamos, sobre el comportamiento de estas epidemias. Hoy en día hay alrededor de 95,000 muertes anuales por año. Es decir, la gente aún sigue muriéndose por sarampión. Y el proceso, digamos, de llegar a este resultado ha sido un proceso de muchas décadas. Es cierto, estamos en otra época, hay más tecnología, más recursos, sabemos hacer mejor las cosas. No obstante, cuando pensamos en la vacuna, tenemos que tomar en cuenta los límites productivos. ¿Cuántas vacunas el mundo puede producir en un año? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo van a ser los procesos de compras públicas y abastecimiento de esas vacunas para que sean ágiles, para que sean eficientes? ¿Cómo se van a financiar las compras de vacunas? ¿Con qué recursos
en estados que tienen poco espacio fiscal. ¿Cuántas dosis de vacuna va a necesitar cada persona para estar protegido? ¿Cuánto va a durar esa dosis? ¿1 año, 6 meses, 8 meses de esa inmunidad? ¿Cómo se van a distribuir las vacunas? No solo entre los países, pero dentro del territorio de cada país. Algunas de las vacunas que parecen que tienen más probabilidad de éxito requieren condiciones de almacenamiento muy particulares en espacios fríos. ¿Cómo vamos a distribuirlas, a transportarlas y a almacenarlas, en particular en los lugares donde no hay el equipamiento adecuado para mantenerlas en esas condiciones? Entonces, estamos hablando de una operación logísticamente compleja que obviamente constituye una salida de este túnel, pero lo que yo quiero es que no la idealicemos como una cosa que va a suceder mágicamente de un día para otro y que va a resolver todos los problemas. Y necesitamos estar pensando, y hay grupos que lo están haciendo, los líderes de la salud pública, por supuesto que lo están haciendo a nivel mundial, pero necesitamos estar pensando en todos estos temas que, entre otros, requieren modernizar las reglas de compras públicas y flexibilizar los procesos para poder abordar un problema de características nuevas para el mundo. A ver, que ya mismo se acaba mi tiempo, así que voy a acelerar un poquito. ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Qué más necesitamos pensar ahora y también cuando salgamos del túnel? Primero, esencial que fortalezcamos el sector de la salud y nuestras respuestas a la pandemia. Esto va de la mano con la recuperación económica. Es falsa la dicotomía entre o que la economía crezca o que crezca la salud, y les voy a mostrar esto, por qué es así. Y sí, tenemos que aprender a convivir con esta pandemia que va a estar con nosotros por un buen tiempo. Pero además necesitamos que tanto la economía como la salud no desfallezcan en esta maratón. Y no descuidar los esfuerzos de mediano plazo por mejorar la calidad de los servicios de salud y reducir la desigualdad en su acceso. Esta crisis puso al descubierto que no estábamos preparados, que hay muchísimo que hacer para que los servicios de salud sean efectivos, tengan calidad y pongan en el centro a las necesidades y prioridades del paciente. Times, que nos muestra que aquellos países que fueron capaces de controlar sus brotes de coronavirus han sido los que han sufrido el menor dolor o daño económico. Entonces, es esencial el reconocer que la salud y la economía van de la mano. No podemos descuidar el tema sanitario pensando que lo hacemos para salvar la economía, porque si no controlamos el virus, el costo económico va a ser mayor también. Más necesitamos hacer y no podemos descuidar, necesitamos limitar y compensar las pérdidas de capital humano que estamos experimentando, si no, no vamos a poder ser competitivos en 5, 10 y 15 años. Prevenir la deserción escolar, prevenir el cierre de escuelas privadas, que en algunos países como el Perú ha sido masivo, y expandir el acceso digital para que los niños puedan continuar estudiando a través de modelos virtuales o híbridos. Necesitamos invertir en algo que nuestra región no ha tenido nunca, que son políticas de remediación, políticas que busquen igualar los niveles educativos de los estudiantes, sobre todo subir aquellos de los niños que llegan al aula en desventaja, con desventaja en su desarrollo cognitivo, del lenguaje, de sus habilidades numéricas. Entonces se necesita crear programas de remediación, extender la jornada escolar para que los niños tengan más y mejor acceso a tutorías y apoyo de instrucción. También usar las herramientas que ya tenemos, como las transferencias monetarias condicionadas, para evitar que los niños deserten de la escuela y apoyar a las escuelas privadas, obviamente en función de su calidad, para que no cierren, porque el cierre masivo de escuelas privadas, como estamos viendo, por ejemplo, en Perú, se traduce en un flujo enorme de niños hacia el sistema público, en el cual pierden todo, se descalabra la calidad del sistema público, que no puede sostener una demanda tan fuerte por parte de la población y no puede responder a ella inmediatamente. Seguramente es más barato
proveer un subsidio a un colegio privado que invertir en aulas, maestros, etcétera, para ampliar la capacidad del sistema público. Y en el mediano plazo, no descuidar la agenda de mejorar nuestra fuerza docente. Sabemos que los maestros son el principal determinante del aprendizaje de los niños. Sabemos que la calidad de los maestros en el Ecuador y en la región es muy baja. Ahí tenemos una enorme agenda en la cual seguir trabajando. Pero además de todo esto, y aquí un poco alineándome con lo que comentaba Pablo Lucio, yo creo que es esencial pensar que en el largo plazo necesitamos ponernos de acuerdo como comunidad en cómo queremos convivir y hacia qué objetivos converger. Es decir, necesitamos pensar en un nuevo contrato social en el cual se promueva una mayor igualdad de oportunidades, es decir, independientemente de en qué hogar naces, con qué color de piel, si eres un niño o una niña, a qué etnia perteneces, qué identidad tienes, independientemente de eso, tengas las mismas oportunidades para crecer y desarrollar tu potencial. Y eso se logra a través de acceso universal a servicios de calidad, educación, salud, los servicios digitales que vemos hoy, que son de primer orden, pero también para un contrato social que protege a los grupos vulnerables, es decir, que establece un piso mínimo de protección debajo del cual nadie va a caer. Y hay una serie de instrumentos que permiten organizar ese sistema de protección. Y también a través de herramientas de política fiscal que nos permiten redistribuir y compartir el costo de ese contrato social de una forma justa, pero también ponen cierta accountability al gasto público para ver su efectividad y sus resultados. Finalmente, este tema del nuevo contrato social descansa en que la gente crea en este proyecto. Y este es un dato interesante, esta es una gráfica que compara el porcentaje de la población que dice confiar o no en el gobierno en los países de la OECD y en nuestra región. Y vemos que en nuestra región la tendencia ha estado cayendo. Entonces es esencial trabajar en reconstruir esa confianza, en reconstruir ese tejido social para poder establecer esos consensos mínimos de los que nos hablaba Pablo Lucio. Muchas gracias por su atención y espero no haberme pasado mucho del tiempo, Pablo. Gracias a ti, María Caridad, por esas importantes reflexiones, por esas interesantes contribuciones que nos llevan a, como decíamos originalmente, a dimensionar el efecto que ha tenido y que sigue teniendo la pandemia en la región. María Caridad Araujo en su intervención nos lleva a reconocer las distintas dimensiones ya en la vida de las personas en donde esta pandemia ha tenido un efecto. Más allá de la terrible y siempre lamentable pérdida de vidas humanas que ya llega a sobrepasar el 1.000.000 de personas, en su contribución nos recuerda que en la dimensión del empleo, en la dimensión de la violencia en los hogares, en la dimensión de la educación y en la dimensión de los ingresos, la región se va a ver y se ha visto ya muy afectada, y dentro de estos no todos han sido afectados de la misma forma. Vemos que las mujeres, los jóvenes y los más pobres se han visto particularmente afectados, a pesar de que esta pandemia, como se ha escuchado incluso en medios de comunicación, pues no respeta las distintas dimensiones y las distintas separaciones sociales que existen, pues vemos que sí hay algunos que han sido más afectados que otros. Nos recuerda además que finalmente tendríamos como resultado de esta pandemia más pobres, más desigualdad y además más endeudamiento. Y va a ser muy importante tener presente que esos son desafíos que debemos enfrentar con algunas alternativas. Y en este sentido, María Caridad nos propone, primero, reconocer la importancia de un acuerdo social que abogue por la igualdad de oportunidades, es decir, en donde no se discrimine a las personas por ninguna razón que escape a su responsabilidad, ¿sí? Y de esta forma, igualar de alguna manera el piso para que todas las personas tengan la posibilidad, de así desearlo, de alcanzar el máximo potencial y florecer en sociedad.
Para esto es fundamental el rol del Estado, nos dice, desde luego, con la inversión pública, reconociendo que no existe en realidad una dicotomía entre el crecimiento económico y la salud, sino que ambos van de la mano. Lo importante aquí es la calidad del gasto, sin descuidar que es fundamental para ese crecimiento económico, como evidencia que recoge incluso el Banco Interamericano de Desarrollo en varias publicaciones, es fundamental el capital humano para un crecimiento sostenido y para un incremento en la productividad, que quizás va de la mano y se conecta con lo que nos mencionaba Pablo Lucio Paredes en su contribución. Y él resaltaba la importancia de la productividad en 3 dimensiones, pues el capital humano abarcaría al menos 2 de ellas, la económica y la social, por no decir quizás las 3. Para esto, entonces, es relevante finalmente tener presente que en este proyecto no solamente compete a todos los interesados participar de este acuerdo, de esta discusión, sino también establecer un piso de protección social mínimo que nos garantice incluso esa misma participación. Muchas gracias nuevamente a María Caridad Araujo por esas valiosísimas reflexiones y le damos la palabra ahora a Augusto de la Torre con una contribución desde la política económica. Por favor, Augusto, el piso es tuyo. Muchas gracias, Pablo. Estoy muy contento de ser parte de este conversatorio y he escuchado con mucho interés lo que han expresado Pablo y María Caridad. Yo voy a añadirle quizás un complemento a las presentaciones de los dos, enfatizando un contexto más macroeconómico, que obviamente es un poco más abstracto, más distante a las realidades humanas de las que hablaba María Caridad, pero que de todos modos no podemos olvidarnos porque esas dimensiones macroeconómicas nos dan, digamos, el espacio de maniobra que tenemos para arreglar las cosas a nivel de la gente. Entonces, tengo una presentación que voy a compartir. Avísenme si ya la tienen frente a ustedes. ¿Se la ve? Sí, sí, se está bien. Perfecto. Entonces, vamos a añadir, digamos, un eje a una dimensión macroeconómica a la temática. Y a mí me gustaría empezar con 2 reflexiones que hacen un poco eco a lo que dijo Pablo Lucio y amplían un poco más. La naturaleza de esta crisis es muy especial porque no admite respuestas tradicionales de estímulo frente a la crisis. Eso pone una gran complejidad porque en algún sentido, por así decirlo, Keynes se vuelve irrelevante en la medida en que por más esfuerzo que le ponemos a través del músculo de la política pública para estimular la actividad económica, no lo estamos consiguiendo. Entonces, eso hace evidencia de 2 maneras a nivel macroeconómico, que ya les voy a mostrar algunos gráficos sobre eso, que son complicaciones bastante inesperadas del manejo de esta pandemia a nivel de la política pública. El primero es que tenemos un enorme desequilibrio interno en nuestras economías, pero no tenemos un gran desequilibrio externo, y eso es misterioso. ¿En qué consiste el desequilibrio interno? Bueno, la expresión más obvia del desequilibrio interno es el gran desempleo, o el subempleo y el crecimiento de la capacidad subutilizada. Entonces, estamos con las economías están funcionando a menos de medio gas. Las ventas han caído, las empresas no pueden reabrir normalmente, los servicios que requieren de proximidad física están trabajando al 10%, 20%, 30% de su capacidad. Entonces, eso hace que el funcionamiento de la economía esté muy, muy por debajo del nivel al cual podría estar trabajando. Y esto los economistas las llamamos un desequilibrio interno, una brecha interna muy grande. Que tiene otro correlato interesante, es que tenemos esta situación de desempleo, de subutilización de capacidades económicas, de andar aletargados y con economías estancadas, a pesar de que tenemos enormes déficits fiscales.
en toda la región el gasto fiscal excede con mucho a los ingresos. Entonces, desde un punto de vista macroeconómico, parecería ser que hay un gran estímulo por la vía fiscal a la demanda, que sin embargo no se lo ve en la actividad económica. Y esto se traduce de que, pese a tener grandes déficits fiscales, nuestras cuentas externas están bastante equilibradas. Eso tiene implicaciones muy grandes. Voy a volver a este tema con un gráfico que tengo más tarde. Entonces, lo que esto ha hecho es que la capacidad que tiene la política fiscal para mantenerle a la economía caminando es bastante limitada. La política fiscal no tiene la tracción, el empuje, el jalón que típicamente uno espera cuando está en situaciones, cuando la economía está en situaciones de alto desempleo, etc. Y también en este contexto, tú puedes devaluar la moneda hasta que te canses, y de hecho los países de la región, incluyendo a Colombia, Brasil, han devaluado fuertemente, y las devaluaciones no te producen estímulo, porque la demanda internacional está baja. El comercio internacional ha caído en el orden del 18-20%. Entonces, pese a que las monedas se están devaluando, eso no genera un estímulo para mayor oferta de exportaciones, ni tampoco un estímulo para que haya mayor demanda en otros países de los productos producidos en los países distintos. Entonces, te quedaste, digamos, con instrumentos de política pública que no tienen tracción, en particular el instrumento fiscal y el instrumento de la devaluación monetaria. Segundo, tienes una situación también bien curiosa, bien misteriosa, que tú tienes a los gobiernos de todos los países tratando de estimular el crédito. Entonces, en Europa hay crédito subsidiado que va desde el Estado hacia las empresas. En Estados Unidos se están dando créditos muy baratos a largo plazo a las empresas. El Estado norteamericano está extendiendo financiamiento enorme y a largo plazo a industrias muy debilitadas, como por ejemplo las aerolíneas. Los bancos centrales están dando toda la liquidez que pueden en aquellos países en donde hay bancos centrales con moneda propia. En nuestro país eso no es posible. Y pese a todos estos esfuerzos enormes a nivel de la política pública para expandir el crédito y la liquidez, el crédito no crece. Y el crédito no crece porque la economía está planchada. Entonces, no hay demanda de crédito para nuevas inversiones, para nuevos proyectos. Los hogares en los países donde hay crédito hipotecario están contrayendo deudas para comprarse casas, pero las empresas no están utilizando el crédito para expandir su capacidad productiva. Entonces, la oferta de crédito se encuentra con poca demanda, y cuando hay demanda, los banqueros están nerviosísimos porque no saben a quién dar el crédito, porque no saben quién le va a poder pagar. Entonces, en el lado de la oferta del crédito tienes un problema enorme de incertidumbre que te aumenta la aversión al riesgo y hace que las instituciones crediticias no quieran dar crédito porque tienen miedo de que el crédito no lo van a poder recuperar. Entonces, esta gran incertidumbre de capacidad de pago en la economía te genera un equilibrio de bajísima actividad crediticia pese a los esfuerzos estimulativos de la política pública. Entonces, tienes que tanto el instrumental de la política pública monetaria y crediticia como el instrumental de la política pública basado en el músculo fiscal no te están dando los efectos que uno quisiera, y las economías están todavía planchadas. Y aquí tienen ustedes algunos gráficos. En la izquierda lo que ustedes tienen es, si van hacia el lado izquierdo horizontalmente, tienen el déficit fiscal de los países de América Latina, y si van para arriba y para abajo tienen lo que está pasando con las cuentas externas. Entonces es obvio por este gráfico que los déficits fiscales se han vuelto enormes. Brasil está con un déficit fiscal del 17% del PIB, El Salvador 14% del PIB, Ecuador está cerca del 9% del PIB, pero la mayor parte de los países están con enormes déficits fiscales, pero los déficits en cuenta corriente son pequeñitos, están modestamente por debajo de la línea horizontal, y algunos incluso tienen superávits externos. Entonces, para los economistas que estudian macroeconomía, esto es una cosa sencilla, pero yo les quiero explicar que cuando tú tienes esta combinación de un gran déficit fiscal y una situación equilibrada externa, lo que quiere decir es que el sector privado está ahorrando tremendas cantidades en relación a lo que invierte. Lo que está pasando en las economías de mercado privadas es que la inversión ha caído, se fue de nariz hacia el suelo, y los hogares
y las empresas se están viendo forzadas a ahorrar porque no quieren invertir, dada la incertidumbre y el futuro. Entonces tienes una especie de acumulación de ahorro involuntario, forzoso. Como decía Pablo Lucio, la gente, aunque tiene plata en el banco, no quiere salir al restaurante, no quiere irse de vacaciones, no quiere gastar el dinero. Entonces tienes consumo reprimido, ahorro involuntario muy grande y una gran caída de la inversión. Y eso es lo que hace que la economía esté en una situación de un equilibrio muy bajo, pese a los grandes déficits fiscales. Y esos equilibrios externos o esta cercanía a los equilibrios externos los estamos logrando conseguir en la región pese a unos colapsos brutales en las exportaciones y en las importaciones. Aquí tienen ustedes la caída de las importaciones yendo hacia la izquierda y la caída de las exportaciones en términos porcentuales yendo para abajo. Entonces uno ve que hay países en donde las exportaciones se han caído realmente de nariz, como piedra. Caídas del orden del 30, 35%, 20, 30% en las exportaciones. Y las importaciones están también de caída. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestras economías están deslizándose hacia unos equilibrios de muy baja actividad. Unos equilibrios muy malos en donde la situación está bastante estancada. ¿Cómo se podría uno conceptualizar la respuesta del Estado ante este problema? Bueno, primero, este es un problema que los mercados no lo resuelven. Entonces, a los que están escuchándome aquí, que son libres mercadistas, les conviene poner el libro a un lado y reconocer que esto es una situación en que los mercados por sí solos no los pueden resolver, porque es un problema de coordinación, un problema de acción colectiva, y el mercado no tiene las capacidades de resolver problemas de coordinación y acción colectiva. Entonces, el problema es que los mercados solitos te generan el síndrome de sálvese quien pueda. Entonces, la empresa que ve que no puede vender, dice que al diablo cierra la empresa y despide a todo el mundo. O cada uno está buscando cómo a nivel privado se las arregla, y el problema para la política pública es cómo le coordinamos a la sociedad para que no se espante, para que no caiga en pánico y para que resista esta crisis de manera cooperativa. Esa es la función de la política pública. Es una función de coordinarles a los mercados que no pueden coordinarlos, de dar apoyos en donde no pueden haber apoyos. Entonces, lo que está pasando en el mundo es que los estados que tienen plata, por ejemplo Alemania o Francia, lo que están haciendo es mandando el helicóptero. Entonces, imagínense que lo que ha pasado en el mundo es que se hundió el barco y estamos en el mar, en unos botes salvavidas, y entonces el riesgo que tenemos es que nos espantemos y empecemos, en lugar de ayudarnos unos a los otros, empecemos a botarnos fuera del bote salvavidas. Entonces, una manera de coordinarnos y de tranquilizarnos que viene el Estado con un helicóptero y te empieza a lanzar las cuerdas y las boyas y le dice no se asuste, yo le voy a asistir, tal vez este año va a ser difícil, pero le vamos a dar un chequecito, le vamos a subsidiar sus gastos y usted aguántese ahí y le vamos a llevar hasta que salgamos de esta crisis. Entonces, los estados que tienen dinero están lanzando todo lo que pueden. Grandes auxilios al sector privado, a la economía, a los hogares, y lo están haciendo principalmente a través de subsidios a los salarios, créditos concesionales a las empresas y un gasto fiscal de emergencia con privilegio, obviamente, al gasto médico o a las transferencias de subsistencia a las familias pobres. Y se está tratando de hacer esto sin cambiar las reglas de juego. Entonces, con muy pocas excepciones, las reglas laborales, las reglas corporativas no se han tocado. Entonces, eso está pasando en los países en donde el Estado tiene capacidad de asistir. El Ecuador solo ha tenido capacidad para repriorizar el gasto hacia la salud y para mantener y expandir el bono de desarrollo. Pero no ha tenido más plata para eso y por eso se ha visto obligado a recortar otros gastos y hacer esfuerzos más grandes. Los países que no tienen dinero y no les toca otro remedio, la función del gobierno ya no es la de extender redes de seguridad a todo el mundo, sino es la de ayudar a coordinarnos,
a que no nos volvamos, digamos, a que no caigamos en pánico y que nos tranquilicemos. Y eso no hay otra manera de hacerlo cuando no hay dinero que repartir un poco las cargas entre la gente y tratar de conseguir que la gente sea solidaria y cooperativa. Y eso no es fácil. Porque ya sabemos lo que pasó en el Ecuador, cuando el gobierno dijo que hiciera un impuesto solidario, o sea, todos los ecuatorianos se levantaron en armas y dijeron yo no quiero pagar impuestos, a pesar de que era un impuesto solidario para darle la mano al ecuatoriano que empieza a vivir del día a día. Entonces es difícil generar cooperación en medio de crisis, pero ese es el rol de la política pública cuando no hay recursos. Entonces el Estado en el Ecuador ha logrado hacer algo en esta dirección que no está tan malo. Lo primero, les pidió a los acreedores externos que no cobren y que se aguanten 10 años. Entonces renegociamos la deuda externa y les dijimos no vamos a poder pagar cosas por 10 años, de manera que esperen, se alarguen los plazos, bajen la tasa de interés, etcétera, etcétera. Una gran renegociación de deuda externa. Entonces hemos transferido parte del sacrificio a los acreedores externos. Y eso me parece muy bien, dadas las circunstancias. Segundo, hemos conseguido asistencia del Fondo Monetario, porque como no podemos ayudarnos a nosotros mismos, porque no tenemos ahorros, no tenemos espacio fiscal, como decía Pablo Lucio, no tenemos moneda propia, necesitamos de asistencia internacional. Hemos conseguido el programa más grande de la historia del país con el Fondo Monetario, al cual se están sumando el BID, el Banco Mundial y otras instituciones, y el Ecuador está beneficiándose de la asistencia internacional para poder sobrevivir esta crisis. Y tercero, hemos hecho algunos cambios legales importantes que están ayudando a que haya menos destrucción de empleo formal del que tendríamos de otra manera y menos destrucción de empresas. Y esto se ha hecho a través de una cosa que se llama el acuerdo entre partes, que salió más o menos en la ley humanitaria, y una serie de modificaciones a la contratación laboral que se han hecho para que la gente al menos no pierda del todo el trabajo y pueda quedarse empleada con jornadas reducidas, o que se puedan hacer contratos laborales que son más fáciles de armar. Entonces, en el Ecuador, curiosamente, y a diferencia de muchos países de la región, estamos haciendo progresos en la contratación laboral porque no nos queda otro remedio para tratar de evitar la destrucción excesiva del empleo y de las empresas. Aquí tienen ustedes un gráfico que muestra el tipo de auxilios que los estados están dando a los mercados en el mundo. Y estas son acciones tanto de política fiscal como de política crediticia como porcentaje del PIB, y son enormes. En Italia, por ejemplo, la asistencia crediticia es del orden del 35% del PIB. En la mayor parte de los países la asistencia fiscal está bordeando en torno a 10 puntos del PIB. Entonces hay en el mundo una increíble vocación de los estados a salir al auxilio de las economías y de los mercados, en la medida en que hay ese dinero. Pero como les decía antes, la tremenda asistencia de los estados no logra detener la contracción económica. Aquí tienen ustedes un gráfico en donde en el eje de la izquierda está la caída del crecimiento del 2019 al 2020. Entonces hay países como Colombia en donde el crecimiento se ha caído casi en 12 puntos. Era un crecimiento positivo en el 2019 y ahora es un crecimiento negativo enorme. Entonces hay un colapso del crecimiento de casi 12 puntos. Y en la mayor parte de los países de la región, las caídas del crecimiento están por encima de 8 puntos de caída. Entonces es brutal la caída del crecimiento. Y si van ustedes para arriba, en el gráfico ustedes ven el aumento del gasto fiscal que los gobiernos que pueden tratan de hacer para sostener la economía. Y curiosamente lo que uno ve es todo lo contrario de lo que uno esperaría. Que los países que más asistencia fiscal han dado, en El Salvador, por ejemplo, y Argentina están al tope, no han podido evitar la contracción económica. Y de hecho tenemos una relación paradójicamente al revés. Mientras más asistencia le das a la economía, más parece que es la contracción. Esto es un gran misterio. Tal vez va a desenvolverse de manera distinta en los próximos años, pero esto de aquí para un economista, uno dice, voy a tener que volver a tomar Macroeconomics 101 porque esto no entiendo. Mientras más aumento mi gasto fiscal para asistirle a la economía, peor se le ve a la economía en cuanto al colapso del crecimiento. Esta es la razón por la cual hay que repensar en estas condiciones el papel de la política fiscal y monetaria. Pero lo que sí queda es lo que decía María Caridad. Necesitamos preocuparnos de la gente que está viviendo el día a día. O sea, a la política pública por lo menos le queda esa función. Tal vez yo no puedo reactivar la economía,
tal vez no puedo hacer estas cosas que pensaba que podía hacer, pero sí puedo asegurarse que la gente no se me muera, que la gente pueda comprar sus medicinas, que la gente pueda comprar sus alimentos. Y esto es súper importante porque miren ustedes los aumentos en la tasa de pobreza que esperamos. Si ustedes van hacia el lado derecho, estos son los aumentos proyectados en la tasa de pobreza en los países de la región. Y hay países como Argentina en donde se piensa o se estima que la pobreza va a aumentar en 12 puntos porcentuales. Bolivia, 9 puntos porcentuales. Y estos, sí hay cierta relación entre la caída del crecimiento, que es hacia aquí, en la vertical hacia abajo, y el aumento de la pobreza. Entonces, tal vez no podamos detener por este año al menos la caída del crecimiento y vamos a tener economías muy estancadas. Tal vez no podamos estimularlas, pero sí podemos tratar de tender una base mínima para que la gente pueda sobrevivir esta crisis. Para adelante, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, no tengo ni idea cómo será el futuro y más bien tengo una serie de preguntas. Una primera pregunta es, ¿qué tan maltratada va a salir la situación fiscal de los países a futuro? ¿Vamos a volver en Latinoamérica y en el Ecuador en particular a tener tantos problemas fiscales que vamos a tener que invertir toda nuestra capacidad intelectual y social y el capital político que tenemos para salir de los problemas fiscales? No sabemos qué tan heridos van a salir los sistemas bancarios en América Latina. ¿Cuánta energía y capital político vamos a tener que invertir para restablecer la situación de la solvencia bancaria en muchos países de la región, incluso en los países avanzados? No sabemos qué tan amigable va a ser el entorno externo. Si el presidente Trump actual gana otra vez las elecciones, puede ser que tengamos un entorno externo horrible, con guerras comerciales entre Estados Unidos y China y un mundo que trata más bien de cerrarse. Ese no sería un mundo muy amigable para la recuperación de las economías emergentes y latinoamericanas. Y una pregunta también de fondo es, ¿cómo va a ser la recuperación? En este caso yo creo que la recuperación va a depender un poco de cómo va sanándose la población a través de la vacuna. Ya María Caridad nos asustó y nos dijo que nos va a tomar 10 años hasta estar vacunados. Entonces, pero algo va a tener que ver con la salud de la gente y la vacuna va a ser parte de la recuperación. Pero más allá hay dos tipos de recuperaciones. Una recuperación en la que tú tienes unas máquinas, tienes unos locales, tienes unos trabajadores. De pronto la crisis pasa y tú puedes volver a utilizar esas máquinas, puedes volver a utilizar a los trabajadores y a producir y a vender como lo hacías antes del COVID. Esa es una recuperación más sencilla. Pero nuestra recuperación económica va a requerir mucha reestructuración. Muchas empresas simplemente van a tener que reinventarse, reconfigurarse, algunas van a tener que cerrar. Entonces tenemos un problema más complicado de recuperación, que no solamente es utilizar la capacidad instalada que quedó subutilizada, sino que vamos a tener procesos muy profundos de reestructuración y reconfiguración empresarial y económica para poder sobrevivir. Eso complica mucho las cosas. Aquí está lo que para mí es lo mínimo necesario después del COVID. Lo primero, todos los países de la región y el Ecuador no es una excepción, vamos a necesitar una reforma tributaria, porque vamos a salir con situaciones fiscales muy debilitadas y con necesidad de reformar cosas, de reformar la salud, mejorar la educación, seguir ayudando a la gente. En el caso del Ecuador tenemos que además reformar el sistema pensional, todo eso cuesta. Entonces, ¿cómo hacer eso sin una reforma tributaria? Bueno, ustedes pregúntenlo a los que sueñan, pero yo como no sueño y soy más realista, creo que es imposible hacer esto sin una reforma tributaria. Y esto en el Ecuador, no solo en el Ecuador, en la mayor parte de los países de América Latina, creo que se nos vienen difíciles pero necesarias reformas tributarias. Segundo, tenemos todo el tema de cómo organizar la agenda del crecimiento. Y ahí no me voy a detener mucho, pero necesitamos crecimiento con empleo. Y eso no va a ser fácil, particularmente en países como el Ecuador, en donde el crecimiento de los últimos 15 años estuvo liderado por el gasto del gobierno. Y a futuro no podemos contar con un gobierno que compre, que gaste, que le mueva la economía. Entonces vamos a tener que encontrar nichos de mercado fuera del país, encontrar qué vender, qué producir, y eso es un proceso complicado. Y en el Ecuador, para poder hacerlo de manera competitiva, vamos a necesitar una reforma muy importante, que es la laboral. Porque en un país dolarizado, el sistema laboral necesita ser más móvil. Entonces necesitamos una reforma laboral que le proteja al trabajador,
y no que esté orientada como está ahora a proteger el puesto de trabajo. Vamos a necesitar que los trabajadores puedan mudarse de un trabajo a otro y necesitamos un sistema de protección social que les acompañe en su movilidad. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Una reforma legal va a ser un tema de gran discusión en el Ecuador, pero es un tema absolutamente esencial. Y el tercer componente que a mí me parece necesario, es lo mínimo necesario, no digo que está aquí todo, pero lo mínimo necesario es tener una política social. Vamos a salir con más pobreza, con más desigualdad y por tanto con más tensiones sociales. Entonces necesitamos organizar la política social para que haya más solidaridad y más equidad. Equidad no solo para rescatarle a la persona que se cayó durante la crisis y levantarle, sino también equidad en el sentido de ofrecer igualdad de oportunidades a todo el mundo, como decía María Caridad, independientemente de en qué familia naciste, puedas vivir en una sociedad en donde si te esfuerzas te va a ir bien. Y eso requiere educación de calidad, educación pública de calidad, servicios de salud y nutrición mínimos y preocupación sobre la subsistencia mínima de la gente. Entonces, vamos a tener que administrar la salida de esta crisis a lo largo de los siguientes 5 o 10 años. Entonces, no nos hagamos ilusiones, esta cosa recién empezó y más vale tener capacidad de adaptación, comprensión, calma y capacidad de cooperación, porque de esto uno sale cooperando, uno no sale de otra manera. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a Augusto por la excelente discusión que nos propone, que centra desde una visión macroeconómica en una serie, diría yo, de paradojas. Nos encontramos con las paradojas de que el gasto fiscal o el estímulo, por ejemplo, del Estado, no solamente en algunos casos que no está rindiendo los frutos que se esperaría que rindan, sino que incluso pareciera ser contraproducentes. Que eso es algo que nos dice Augusto, pues nos invita a reconsiderar y a retomar la cátedra básica de macroeconomía. Pero adicionalmente, nos llama también a la reflexión de que el Estado aquí tiene un rol, porque el mercado no puede resolver esta situación. Tan particular es y tan desafiante, tan extraordinaria resulta ser la pandemia, que evidencia un problema de coordinación y de acción colectiva para el cual el mercado no está adecuadamente preparado. Y es aquí en donde quizás el Estado tiene un rol importante en afrontar esta crisis. Y a mí me gustaría tomar justamente esta discusión, porque creo que es algo transversal en las tres aportes que han hecho los panelistas del día de hoy. Qué pena que Pablo Lucio, por un compromiso previamente adquirido, no puede acompañarnos en la parte de preguntas y respuestas y en la discusión. Les transmito a quienes nos acompañan, a los participantes, pero también a los panelistas, a María Caridad y a Augusto. Pablo Lucio me ha pedido que por favor pues lo excusen. Lamentablemente, por razones involuntarias, él quería quedarse a conversar con nosotros, pero estos compromisos son así y le ha resultado imposible. Y yo quisiera, en este sentido, retomar esta discusión. Pablo Lucio nos decía en su contribución que qué hacer con miras al futuro. En su segundo punto, él decía, es necesaria una reforma del Estado y nos proponía tres puntos. Nos decía, la sociedad tiene que discutir qué tipo de Estado quiere, para qué y cómo financiarlo. De la misma forma, María Caridad Araujo nos dice, tenemos que entrar en un contrato social y habla de el rol del Estado en tanto preocuparse del gasto público para la salud, del gasto público para la educación, y en esto resalta desde luego la calidad de esa salud y la calidad de esa educación. Esto también nos invita a una reflexión acerca de qué tipo de Estado proponemos y, desde luego, cómo alcanzarlo. Y en misma medida me atrevería yo a pensar que las reflexiones a las que nos invita Augusto hablan también de eso, porque nos dice que el problema de política pública aquí es cómo coordinamos. Y entonces, nuevamente, resalto el rol del Estado, porque parece que al mercado no le alcanza. Y entonces, a nuestros panelistas, tanto a María Caridad Araujo como a Augusto de la Torre, les pregunto, ¿qué Estado proponen para enfrentar esta pandemia? Podemos comenzar tal vez con María Caridad.
Sí, a ver, ¿ahí me escuchas? Sí, ¿cómo? Mira, yo pienso que necesitamos un Estado eficiente, un Estado transparente, que rinda cuentas a los ciudadanos sobre el uso de los recursos públicos. Necesitamos un Estado que reporte resultados concretos, que se ponga metas y las monitoree y reporte resultados. Y creo que esos principios esenciales van más allá de Estado grande o pequeño, cuál es mi preferencia ideológico-política. Creo que son principios de la gestión pública que faltan en este momento de la manera como hacemos política social. Y en ese sentido, entonces, a la lista añadiría además un Estado con instituciones fuertes, donde haya una estructura institucional que resista a los vaivenes políticos, económicos, que tenga credibilidad. Y también un Estado que promueva un sentido de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque un sentido de justicia, donde la gente sienta que al ser parte de este Estado tiene el derecho a progresar. Si es que la gente no tiene una percepción, una aspiración de que cuando se esfuerza puede llegar a un lugar mejor y que las reglas a su alrededor están ahí para eso, es muy difícil construir cohesión social, motivación individual, capital social, y todo eso nos falta en el Ecuador, nos falta tejido social, nos falta pensar en el otro. Entonces yo pienso que las características del Estado son esas, eficiencia, equidad, transparencia, rendición de cuentas, institucionalidad. Perfecto, muchísimas gracias, María Caridad, por esa reflexión. Y le doy la palabra ahora a Augusto con la misma pregunta. Por favor, ¿qué tipo de Estado sería el que podríamos proponer con las reflexiones que nos compartías originalmente? Mira, yo obviamente concuerdo con las características que ha mencionado María Caridad, que son, digamos, principios. Podemos elaborar un poquito sobre eso, pero quisiera yo referirme a un tema que está detrás de eso, ¿no? Que mencionaron tanto Pablo Lucio como María Caridad. Se habla mucho ahora en la región de que la región necesita recontratar el pacto social, porque de alguna manera el que tuvimos no parece que está funcionando bien. Ya ves Chile. Chile está explotando a pesar del tremendo éxito económico. Y hay partes de la sociedad chilena que no quieren pacto social, aparentemente lo que quieren es anarquía. Y hay otras partes que quieren un pacto social, pero no saben cómo armarlo. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cuál es el proceso a través del cual reconfiguramos nuestros acuerdos básicos sociales? Y eso me parece que es un poco un problema del huevo y la gallina, ¿no es cierto? Y la impresión que tengo yo es que los estados, los gobiernos, los países, las naciones que han llegado a tener pactos sociales durables, siempre arrancan con una visión optimista del futuro. Cuando cuando los padres fundadores de Estados Unidos se sentaban a hablar, bueno, tenía un país con una geografía enorme, y te vas al oeste y puedes tener tu propia tierra. La gente veía el futuro con buenos ojos y entonces es más fácil hacer un contrato social cuando la gente tiene optimismo. Entonces, el problema que tenemos en la región, incluyendo en el Ecuador, es que la gente no tiene mucho optimismo. Entonces, cuando uno trata de hacer un pacto social es, bueno, dame a mí las cosas o sea, cada uno jala para su lado, porque no hay ese optimismo. Entonces, me parece que parte del tema es, antes de sentarnos a hablar del pacto social, necesitamos visualizar la nación que queremos ser. Y eso va a requerir un trabajo de explicitar nuestras aspiraciones a nivel familiar, individual, social, y ver me parece que es necesario tener una visión para hacer un pacto.
un pacto sin visión no creo que va a ningún lado. Entonces, para mí, en esa visión están cosas como la que dice María Caridad. Yo quisiera vivir en una sociedad libre, en donde la gente pueda ejercer su creatividad y la sociedad le acoja, pero al mismo tiempo se beneficie de la creatividad individual. Entonces, libertad, creatividad individual me parece que existen, pero equidad social también. O sea, queremos vivir en un estado en donde la gente sienta que no está sesgado, que si me esfuerzo me va a ir bien, que a los padres les conviene hacer sacrificios ahora porque están seguros de que le va a ir mejor a su hijo y que por tanto estas cosas se hacen. Creo que un tercer elemento, entonces tienes el tema de libertades, tienes el tema de equidad social y sentirse parte de un proyecto común y que no estar fuera, de inclusividad. Tienes el tema de seguridad. Yo creo que todos los estados, desde Hobbes, sabemos que de alguna manera la gente espera que el estado de seguridad ciudadana. Entonces, no quieres vivir en un sitio en donde sales a la calle y te roban. O el narco se apoderó de la banca y se apoderó de los jueces. Ese no es el estado que queremos. Entonces, el tema de seguridad me parece que también es importante. Y el otro que es súper importante, a mí me parece, es que haya empleo y creación de riqueza. O sea, quiero vivir en un estado en donde la torta vaya creciendo, lo cual me hace más fácil la redistribución. Ahora, conseguir todo eso a la misma vez puede ser un conjunto vacío. y no nos queda otra cosa que encontrar el toma y daca y balances, y no todo va a ser perfecto. Pero ese es el trabajo, creo que tenemos hacia adelante en Latinoamérica, y va a requerir, creo yo, este proceso de muchísimo liderazgo político, pero del liderazgo político ilustrado, no de los politiqueros que tenemos que están tratando de ver cómo se roban, digamos, plata, sino de gente que quiera crear una visión de la nación futura que queremos tener, que en nuestro país tiene que ser una visión inclusiva y multicultural, porque somos un país con grandes diferencias étnicas y socioeconómicas. Entonces necesitamos encontrar, digamos, esta unidad de visión en la diversidad. Bien difícil, pero está siendo la pregunta más complicada, digamos, de toda la sesión. Correcto, claro que sí, Augusto, y es que el pensar, esto le tenemos que culpar de esta pregunta a Pablo Lucio, nos dice que tenemos que repensar y hacer una gran reforma del Estado. Entonces, pues efectivamente, y yo creo que a pesar de la magnitud de la pregunta, creo que también es una pregunta necesaria, ¿no? Y como nos dice Gustavo en su reflexión, pues involucrar necesariamente a todos los sectores de la sociedad a esta reflexión para que juntos podamos construir más que hallar una respuesta. Yo retomo el tema que mencionaba Augusto y voy a primero preguntarle a Augusto en esta ocasión y después darle por última oportunidad a María Caridad la palabra porque nos queda espacio para una pregunta adicional. Porque ambos ustedes se han referido a el futuro y lo han dicho en distintas formas, pero nos han dicho, sí, de esta crisis salimos más pobres, más desiguales y María Caridad nos dice incluso más endeudados. Y suena como un fait accompli, suena como un futuro inevitable. Augusto, ¿es efectivamente inevitable este futuro o podemos hacer algo? ¿Dónde está la agencia de los sectores sociales o la agencia del Estado para intentar revertir esta que a este punto quizás es más, o algunos dirían más optimistamente, es más una tendencia? Los más pesimistas quizás dirán, es inevitable. ¿Cuál es la posición más saludable? Mira, yo creo que lo saludable empieza por aceptar las realidades, y la realidad es una realidad dura. El COVID es como un meteorito que le agarró al globo, ¿no es cierto? Y nos está causando muchos daños y nos va a dejar algunos daños transitorios y algunos daños más permanentes. Entonces, creo que es importante aceptar que el choque adverso es un choque duro, y es muy importante que la sociedad entienda que, por tanto, lo que yo esperaba en el pasado tal vez ya no puedo esperar ahora, y tengo que aceptar que hay que hacer sacrificios compartidos. Ya ves tú lo difícil que ha sido en el país cuando el pobre ministro de Finanzas no podía pagar los sueldos. Decía, espérense un rato que no tengo plata, espérense un rato hasta que venga la plata del fondo. Todo el mundo quería que le paguen los sueldos,
a mí, págame a mí aunque no les pagues a los médicos, o págale a los médicos aunque no les pagas a los profesores. Nadie quería aceptar que todos tenemos que de alguna manera ceder. Entonces, cuando se achica la torta y la gente quiere tener el mismo pedazo de una torta más grande, estamos fritos. Por eso creo que el primer paso es aceptar que estamos más pobres, que este es un choque difícil, que vamos a tener que recuperarnos. Pero por otro lado, no perder el optimismo, no perder la esperanza. Esto nos crea desafíos tremendos, hace un llamado a la cooperación y a la solidaridad, y seguramente nos va a dar oportunidades a futuro. Tal vez este golpe es tan duro que podamos reconstruir un futuro en donde la economía sea menos enemiga del medio ambiente. Tal vez se nos abren espacios para tener una economía más limpia, que a lo mejor no era posible tenerla antes del COVID. Tal vez se abren espacios para que haya más consenso social de que un gran activo nacional es tener un buen sistema de salud pública, y que eso cuesta, pero los países que tienen buenos sistemas de salud pública les va mejor, entonces que vale la pena pagar impuestos para eso. Tal vez salgamos de esto diciendo, bueno, vamos a necesitar que todos los niños tengan una laptop o una computadora, que el niño que va a la escuela pública no esté en gran desventaja frente al niño que está en la escuela privada. Entonces puede ser que se nos abran espacios en donde la sociedad está dispuesta a hacer los sacrificios en aras de una reconfiguración mejor. Y eso es importante. Por otro lado, me parece que la política pública tiene que constantemente empezar a contar buenas noticias y adaptarse. Yo creo que la virtud, tanto a nivel individual, familiar, como social y de país y del Estado, la virtud más importante en los siguientes años va a ser la capacidad de adaptarse, la adaptabilidad. Y obviamente tenemos rigideces enormes que no queremos adaptarnos, pero me parece que esa va a ser, digamos, la virtud mundial a futuro. Los países más virtuosos son los que más van a aprender a adaptarse. Perfecto, muchas gracias, Augusto. Y como les decía, tenemos espacio para una respuesta más y vamos a cerrar con broche de oro con María Caridad. Y la pregunta va por el mismo lado y quizás adaptándola a los aportes que nos mencionaba María Caridad. ¿Es inevitable ese futuro de más pobres, más desigualdad y más endeudamiento? Y si no es inevitable, ¿cómo podemos hacer algo para impedir ese destino? Quizás pensando en qué grupos atender primero. Veíamos que la pandemia no afecta a todos por igual. Gracias, Pablo. Mira, yo coincido con la respuesta de Augusto a esta pregunta. Tenemos que ser realistas de la situación que estamos viviendo y reconocer eso es el primer paso para poder pensar en cómo salir adelante. Entonces, reconocer e informarnos bien con datos y monitorear la evolución de la crisis es el primer paso para pensar qué rutas de salida podemos explorar. También pienso que lo que está pasando, digamos, como dice Augusto, se nos achicó la torta y estamos redistribuyendo las pérdidas. Y es ahí donde necesitamos esa generosidad, ¿no? En aceptar el tamaño de la pérdida que me corresponde a mí vis-a-vis a los demás. Y comparto la visión más optimista de Augusto, que este sacudón puede también llevarnos a replantearnos y repensar temas o transformaciones que se veían de más largo alcance. Por ejemplo, la transformación digital que de facto se dio de un día para otro cuando hablábamos de esto como algo del futuro. En muchos ámbitos se ha dado de un día para otro. Ojo, no para todos. Entonces ahí la agenda de la equidad en transformación digital tiene todo por delante, ¿no? Pero también tenemos otras agendas. Por ejemplo, la agenda de la igualdad de género. Por un lado, corremos el riesgo de retroceder años en lo que América Latina había logrado en participación laboral femenina. No obstante, por primera vez estamos hablando de las cargas de cuidado distribuidas inequitativamente en los periódicos con cierta frecuencia. Se está hablando y se está conversando sobre la violencia que se ha recrudecido en la pandemia. Entonces, puede ser una oportunidad para repensar ciertas normas sociales
y reivindicar la igualdad en, por ejemplo, el espacio doméstico en términos de esa corresponsabilidad por las tareas. Ha habido también una oportunidad para que los varones pasen tiempo en casa y se den cuenta de todo lo que ocurre dentro de ese espacio. Entonces, ¿cómo renegociar esas reglas dentro del hogar? Y Augusto, te veo que te sonríes. Eso nos involucra a todos. Entonces, yo quiero también pensar con algún optimismo que de aquí saldremos más fuertes en el sentido de que aprenderemos a adaptarnos y tendremos, o sea, todos los seres humanos tenemos esta habilidad que se llama la resiliencia, que es la capacidad de salir adelante de las crisis y los problemas. Algo que es importante es que la resiliencia no es una habilidad que está dada y que es fija, es algo que podemos también aprender. Y en el Ecuador creo yo que hemos tenido resiliencia para superar muchos obstáculos, desastres naturales, desastres políticos, tragedias familiares, violencia. ¿Quién no ha vivido problemas catastróficos? Aún así, hay mucha capacidad para salir adelante, hay capacidad creativa, hay también capacidad para ser solidarios, entonces tenemos que construir sobre eso un tejido social más cohesionado, más fuerte, que nos permita llegar a estos acuerdos de cómo nos distribuimos la pérdida que hemos enfrentado y cómo construimos un país más próspero en función de reconocer y aceptar y adaptarnos a esa realidad. Muchas gracias por esa reflexión final, María Caridad, y muchas gracias a todos los presentes y a todas las participantes de esta mesa especial dedicada a la economía y la pandemia. Me permito recordarles a todos los presentes que efectivamente estimaciones del Fondo Monetario Internacional muy recientes indican que el mundo va a decrecer 4.4% en el 2020 a raíz de la pandemia y que los países de desarrollo tendrán un decrecimiento de 3.3%. Además, en términos quizás más humanos, vemos que en ausencia de la pandemia, en el 2020 se esperaba que la pobreza mundial se reduzca hasta llegar al 7.9%. Sin embargo, la pandemia ha cambiado por completo estas perspectivas y ahora se estima que suba al 9.4%. Para el 2021 es posible que se sumen 150 millones de nuevas personas en extrema pobreza en todo el mundo. Rescatamos además de esta discusión que este golpe de la pandemia no afecta a todos por igual. Si bien todos nos vemos afectados, es evidente que los adultos mayores, por ejemplo, en temas de salud, son quizás los más afectados en términos de mortalidad. Pero vemos también que existen los más afectados en los sectores vulnerables, como los propios, las personas bajo la línea de pobreza y extrema pobreza, las mujeres en los hogares con la carga laboral. Una mujer en esta pandemia se verificó que tiene el doble de posibilidad de perder su empleo con relación a un hombre. Vemos que los jóvenes son más vulnerables también en términos de educación por los altos índices de deserción y cómo esta tendencia está al alza. Vemos que los mercados no son capaces de responder y de resolver este desafío y por tanto el Estado tiene un rol fundamental, nos recordaba Augusto en su intervención. En este sentido, todos los panelistas han coincidido en un denominador común. Es necesario un acuerdo nacional, un pacto social, nos decía María Caridad, en el que todos los sectores participen, discutan, reflexionen críticamente sobre justamente esta realidad que se ha hecho, que se ha expuesto quizás gracias a la pandemia y sea una oportunidad quizás para atender esos problemas que han estado siempre presentes, pero quizás antes menos visibles. En este acuerdo, en este gran pacto social, todos tenemos un rol que cumplir y les invitamos desde luego a Pablo Lucio, a María Caridad, a Augusto y a todas y a todos quienes nos acompañan a participar de esa discusión que es más urgente y más importante hoy que nunca. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos nuevamente en un siguiente espacio. Les recordamos a todos los presentes que están cordialmente invitados a la charla magistral como cierre del CIPRI que se realizará el día de hoy a las 5 de la tarde. Que tengan una buena tarde y hasta pronto.
Gracias, hasta luego. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, adiós.